Estamos en condiciones de iniciar, si usted lo autoriza. Sí, con mucho gusto. ¿Podemos empezar la grabación, Marco, por favor? Listo. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta atención a medios del coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Julen Rementería del Puerto. Iniciaremos con una participación de él y posteriormente arrancamos con el amplio listado de preguntas que nos han hecho llegar muy amablemente. Coordinador, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Hola Sergio, muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco la oportunidad de podernos comunicar, de poder platicar y bueno, de fijar algunas posiciones respecto a temas importantes que están ocurriendo en nuestro país en los últimos días y bueno, y algunos que vienen ya de meses atrás. Y quisiera referirme en esta ocasión de manera inicial a la cancelación de las escuelas de tiempo completo, que es un golpe terrible para las familias. Repercute de manera directa en las niñas y niños, provocando rezagos en su desarrollo, en su aprendizaje e incluso en su alimentación. Esta cancelación se hace justo en el momento cuando más se tiene que reforzar la educación por los atrajos que trajo la pandemia. Afecta también a las y los maestros directivos y demás personal que laboran en escuelas de este tipo, ya que dejarán de recibir los apoyos económicos adicionales por las horas extras. Los datos de la organización Mexicanos Primero señalan que esta cancelación afectaría a 3.6 millones de niños. 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes se les estaría quitando además el acceso a la alimentación y nutrición. Se estima que se cerrarían 27,000 escuelas. Solo en mi estado hay más de 1,040 escuelas de este tipo y sería terrible que cerraran. Se afecta también a las madres y padres de familia, pues se verán obligados a buscar otras opciones y ver la manera de equilibrar las finanzas en casa, ya que muchos podían trabajar gracias a que sus hijos estaban en la escuela. Es claro que al presidente no le importa México y mientras tanto, varios gobiernos ahora están viendo cómo solucionarlo. Así que han optado por mantenerlo a costa de su presupuesto en diferentes estados del país. Debemos reflexionar hacia dónde queremos llevar a nuestro país. La educación es el presente y el futuro de México. Se ha dicho muchas veces, pero es que es así. El presidente muestra una y otra vez su desprecio por la educación, por las niñas y los niños. Cada vez lo vemos más claro que así es. Y no es cuestión de dinero, porque para los caprichos presidenciales hay y de sobra. Este gobierno quiere mantener a la gente en la ignorancia. Por eso destruye todo lo que tenga que ver con educación, ciencia y cultura. Sabe que una mexicana o un mexicano preparado, con estudios, es una persona que no se deja manipular por sus mentiras y por sus dádivas que tanto le gustan al presidente entregar a la gente. Dinero que, por cierto, sale de los impuestos de todos los mexicanos. Muchas gracias, coordinador. Iniciaríamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Iniciamos con Claudia Flores Barreto. Le pregunto su opinión sobre el amparo concedido a José Manuel del Río Virgen y si respalda que regrese a sus funciones en el Senado. Por supuesto que estamos complacidos con el amparo y desde luego que respaldaría el que pueda regresar a las funciones en el Senado. Es imperativo que la ley se aplique de manera adecuada, que no se haga un uso indebido de las disposiciones que están en la ley. Y claro que el gobernador de Veracruz ha hecho un uso faccioso de la ley en nuestro estado, allá en Veracruz, y de una manera indebida tuvo recluido o ha tenido recluido hasta ahora, esperemos salga en los próximos días, a José Manuel del Río Virgen. Me parece que este es un caso ominoso que muestra cómo un gobierno injustamente quiere retener y retiene por estos meses a una persona que no se le puede probar aquello de lo que se le acusa. Muchas gracias, coordinador. Víctor Mayén le pregunta,
El presidente considera que a pesar de la filtración de los audios, el fiscal Hertz Manero es sostenible en el cargo. ¿Considera usted que hay motivaciones para que sea removido del mismo? Me parece que a pesar de lo que diga el fiscal, sí es insostenible. El fiscal dice que no está haciendo uso de su cargo para beneficiarse en el caso que se litiga en la corte. Dice que eso lo puede hacer cualquier mexicano. Pero yo les pregunto, ¿en realidad creen que un ciudadano común, hablando a la corte, pueda solicitar que le traigan su caso y que de manera inmediata sea atraído? Francamente, es inaceptable. Eso no se puede creer. Yo quisiera que eso se pudiera dar con cualquier ciudadano, pero no es así. No es así. Sabemos que eso no funciona así. Y esto lo que muestra es que sí hay un uso indebido del cargo, sí hay de alguna forma una posibilidad desde el cargo obtener preferencias que no tendría cualquier otro ciudadano. Y se confirma que aquí, si el fiscal se sostiene, pues es con la complacencia del presidente. Ya se dijo, desde el Senado no podríamos a lo mejor solicitar su remoción, pero el presidente sí está en sus facultades el poderlo hacer y me parece que es lo que debería de proceder para que estemos en condiciones de estar con la tranquilidad de que en la fiscalía pues están haciendo las cosas de manera adecuada por el bien de todos los mexicanos. Yo considero que en este caso debiera la presidencia buscar resolver el problema de fondo. Y no me refiero al litigio en lo particular, sino a la situación de la fiscalía. Si no es así, estaremos viendo cómo el presidente está otra vez solapando cosas que no debiera y buscando, pues, o más bien manifestándonos a todos cómo es que pues son realmente en términos de corrupción mucho peor que aquellos gobiernos que acusaron del pasado. Gracias, coordinador. Adrián Ojeda le pregunta si tiene conocimiento de que más senadoras o senadores de la fracción pudieran pasar al grupo plural por no coincidir con los lineamientos de la dirigencia. No tengo conocimiento de ninguno. He estado en contacto con todos de manera directa en los últimos días, en las últimas semanas, pues, y no tenemos ninguna noticia de que esto pueda suceder. Así que bueno, en la bancada estamos todos tranquilos, trabajando con los temas importantes que hay que atender y resolver en el Senado de la República. Gracias, coordinador. Antonio Jarquín le pregunta si pudiera darnos algún comentario sobre la reunión del día de ayer con el canciller de España. Bueno, pues respecto a ese tema, yo diría que compartimos la preocupación que externó el canciller. Me parece que lo que tenemos que hacer es que el Estado mexicano cumpla con todos aquellos compromisos adquiridos en distintos tratados internacionales, en contratos privados. La verdad es que lo que está ocurriendo en México es asestar un golpe muy fuerte a la confianza en el país, a la inversión, desde luego a la privada, nacional o extranjera, que no se anima a invertir porque ve un gobierno que no respeta la ley. Y esto es terrible, porque pone en medio de una crisis que sí lo es mundial, pone a México aún en una situación peor y con la pérdida de empleos, con la imposibilidad de generar estos empleos que tanta falta hacen a los mexicanos para mejorar sus sueldos. Me parece que este gobierno, no sé sin querer o queriendo, pero al final termina por hacer todo lo posible para ahuyentar a quienes quieren invertir en nuestro país. Y esto es increíble porque afecta no a los inversionistas, afecta a las y los mexicanos que necesitan, que requieren, que es realmente posible y además justo darles un empleo con decoro, con un sueldo que alcance para cubrir sus necesidades mínimas. Gracias, coordinador. Le pregunta Gerardo Cedillo, ¿qué opina de los destapes anticipados en el PAN, el más reciente, el de Gabriel Cuadri? Yo creo que al final se acercan los tiempos de las modificaciones al gobierno, de los cambios, de pues, los momentos en los que se tendrán que venir dando las definiciones. Y yo creo el que haya en el PAN, como se han manifestado, varias personas que pueden parecer interesantes para una propuesta de esa envergadura, como podría ser la presidencia de la República, entre otros cargos,
pues me parece que es bueno. Hay que aplaudir que al final haya buenos cuadros en el PAN y que esto pues hará posible de la oferta que se presenta a los ciudadanos, que esta sea atractiva para el pueblo de México y por supuesto tenga una amplia posibilidad de lograr el objetivo, de cambiar el gobierno que se tiene y poner uno que realmente se preocupe por la gente y por todo lo que hay que hacer, que falta mucho, por cierto, en nuestro país. Gracias, coordinador. Gerardo Segura le manda 3 preguntas. La primera, ¿dejarán solas a las madres que tenían a sus hijos en escuelas de tiempo completo? ¿Qué pudieran hacer para apoyarlas? No, por supuesto que no las vamos a dejar solas. Lo primero que estamos haciendo es señalar, como ya lo dije, que ese es un golpe a la niñez y a las mujeres. Estamos exigiendo a la Secretaría de Educación Pública que revierta esta decisión. Como ha señalado, es un programa que beneficiaba a 3.6 millones de niños y niñas. Yo creo que hay que buscar a la Secretaría de Educación, exigirle que cambie esta política. Si el problema es dinero, que le pida al presidente, al gobierno federal, que aporte el dinero necesario. Es increíble que se deje de lado a las madres, a los padres de familia que tienen la necesidad imperativa de dejar a sus niños en este programa de escuelas de tiempo completo para poder cumplir con sus horarios laborales, que por supuesto ayuda a los padres de los niños, pero también ayuda a los niños a tener una educación completa. Y bueno, sobra decir lo importante que tiene que ver para un país el que pueda destinarse todos los esfuerzos necesarios para ayudar a que la educación pues sea este pilar del desarrollo en cualquier nación. Y en México esto no es la excepción. Así que por supuesto que vamos a seguir señalando esto y vamos a seguir exigiendo a la Secretaría de Educación, al gobierno federal, a que se revierta esta decisión y haya la posibilidad de tener nuevamente este programa a nivel nacional. Amén de los esfuerzos que ya están haciendo algunos estados, que me parece que hay que reconocer y que además habla de la importancia que se tiene, porque algunos mandatarios, incluso el partido que gobierna a nivel federal, han dicho yo no lo voy a cancelar porque saben la afectación que se tiene, porque no todos a lo mejor resulta que son tan ajenos de la problemática que tienen los niños y niñas en el país y los padres de estos niños y niñas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es seguir en esta idea de exigir que esto se revierta y que se vuelva a instalar este programa. Gracias, coordinador. También Gerardo Segura le pregunta, la economía se desploma y la inseguridad se apodera del país y viene lo peor, pero ¿cree usted que a López Obrador le importe porque sigue entretenido en atacar periodistas y defender a los corruptos de su gobierno? ¿Qué opina de esto y qué opina de que en el gobierno de López Obrador se están despedazando y él culpa a sus detractores? Mira, yo creo que hemos visto a lo largo de todos estos años que las mañaneras, más que un instrumento de comunicación, han sido un método de propaganda, algo con lo que sirve para, pues, decir lo que el presidente quiere decir, más allá de comunicar. Desafortunadamente, el presidente destina 2 o 3 horas, según el día y según el humor seguramente, a poner pretextos por sus nulos resultados y a victimizarse, también a dividir al país, pero sobre todo a atacar a todos los que se atrevan a cuestionar a su gobierno. Y aunque no lo quiera aceptar, su aprobación está bajando. ¿Por qué? Porque los problemas de los mexicanos no se resuelven. Y no solo no se resuelven, sino que se incrementan. Ahí tenemos los niveles de inseguridad, la creciente pobreza, la gran inflación que no se registraba ya en 2 décadas, la impunidad, la corrupción. Hay ejemplos claros de que este gobierno no está funcionando y la gente lo empieza a sentir. Se acabó aquella fuerza moral del presidente, si la tuvo, en donde él creía que con decir las cosas, pues todo el mundo tenía que creerlas. Pues no, hoy vemos que los ciudadanos están despertando y se están dando cuenta de que este gobierno no está dando los resultados que ofreció y por supuesto que se está generando un desencanto que está provocando que los niveles de situación bajen. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir reclamando al gobierno los resultados que merece la gente. Gracias, coordinador. Gerardo Segura le manda una última que voy a juntar con la de Araceli Rivera porque son del mismo tema.
Dice Gerardo Segura, ¿cómo frenar las ilegalidades que hacen los de Morena al promover la participación en la ratificación de mandato para López Obrador de manera abierta y nadie denuncia nada? Y Ara Rivera, en el mismo sentido, le pregunta su opinión sobre los espectaculares que se han colocado para promover el voto para que el presidente siga en el cargo, que están por varios lugares de la ciudad. Bueno, nuestro partido está presentando las denuncias correspondientes. Ya se está preparando toda esta información porque se han venido documentando todos estos actos de promoción ilegal, porque eso es lo que es de la revocación de mandato. Hay que recordar que la revocación de mandato tenía que ver con una posibilidad de los ciudadanos de acudir, digamos que de promoverlo, y la posibilidad de difundirlo, digamos que de hacer la propaganda, es exclusiva del INE. Y aquí claramente los gobiernos locales, sobre todo, y el gobierno federal, se han metido a impulsar esta promoción de manera indebida, de manera ilegal, en espectaculares, en folletos, en brigadas de Morena, en pronunciamientos de funcionarios públicos, en eventos públicos, por supuesto. Entonces, todo esto se ha venido señalando. Y yo lo que creo que esta preocupación que tiene mostrada en esta gran propaganda que están haciendo es justo lo que decíamos un poco en la pregunta anterior. La popularidad o la aceptación del presidente ha venido en declive y lo que buscan es por todos los medios tratar de obtener un buen resultado en esta pues simulada revocación de mandato que ellos han adoptado como si fuera una ratificación de mandato de forma ilegal. Gracias, coordinador. Mayolo López le pregunta, Monreal había dicho que esta semana se revisaría la estrategia de seguridad nacional. ¿Qué ha pasado y cuál es la propuesta de la bancada para este tema? Bueno, nosotros hemos insistido en que esta estrategia se revise. Hemos hecho declaraciones, hemos hecho señalamientos. Ayer nada menos en la Junta de Coordinación Política se tocó este tema de manera muy breve, pero sí lo hicimos porque necesitamos insistir en que se necesita revisar la estrategia. Hemos realizado varias propuestas donde se atiende el problema de forma integral. No se puede pensar en que la seguridad solo va a resolverse como lo está, digamos que avisorando o nos los está avisando el gobierno con la intención de volver a la Guardia Nacional un cuerpo de seguridad, pero militar. Me parece que eso no es la solución. Se necesita presupuesto, se necesita capacitación, se necesita integración entre los distintos niveles, desde la federación al estado, a los municipios. Debe haber coordinación más efectiva entre los tres niveles de gobierno, mayor uso de la inteligencia, una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un enfoque de participación ciudadana, capacitación de policías y respecto a los derechos humanos. No es posible pensar que con un evento, con volver a la Guardia Nacional Militar, pretendan resolverlo. Y no vemos, lamentablemente, que haya la voluntad de revisar a profundidad y proponer una estrategia que verdaderamente podamos creer que vaya a funcionar. Gracias, coordinador. Y finalmente, Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿qué opinión tiene que la inflación llegue a 7.28? La gasolina magna se venda hasta en 25 pesos y el presidente López Obrador rechaza alzas o afectación a la economía familiar. Me parece que esta última parte es negar la realidad. O sea, cuando vemos la inflación en los niveles donde está, donde vemos las notas en donde comparan los precios de los productos, cómo estaban antes, cómo estaban hace un año y cómo están ahora, claramente hay un desborde de la inflación que no se ha podido contener y no lo deseamos, por supuesto que no, porque la inflación a quien más lastima es a la población que más necesita. Por cierto, a los que dijeron que ellos van a apoyar esta frase de primero los pobres, pues no se hace realidad en sus estrategias de gobierno, mucho menos en sus programas de gobierno. Hoy lo que tenemos es simplemente un olvido, un desdén. Esta última parte del cuestionamiento donde dices, bueno, pero el presidente dice o niega las afectaciones, pues ¿cómo no va a haber afectaciones? Pues claro que hay afectaciones. La gente ganaba una determinada cantidad de dinero. El incremento que tanto presumieron a los salarios mínimos, pues es menor al incremento de los precios de los productos que necesitan las familias comprar cada mes, cada semana o algunos cada día. Y esto, pues se tiene que reconocer que por supuesto afecta a la población. Pensar que esto no afecta es realmente increíble. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, asumirlo y proponer políticas que permitan pues el crecimiento de la economía, el contener la inflación,
Hay cosas que a nivel mundial se han probado que pueden permitir menores índices de inflación, como han sucedido en otras partes del mundo, aún con el problema de la pandemia y todo, porque rápidamente van a culpar a la pandemia. Pero este asunto ya se torna, en el caso específico de México, como un problema más allá de los efectos de la pandemia, en donde el gobierno no ha hecho lo que le toca hacer para tratar de contener la inflación, para tratar de, sí, de alguna forma reducir los niveles de inflación y estar listos para poder iniciar la marcha de la economía, porque además seguimos cayendo, por cierto. Cuando saquemos el saldo final de este año, el 2022, los últimos ejercicios del 2019, el 20, el 21 y el 22, prácticamente tendremos por resultado, a menos que algo extraordinario suceda, que no lo vemos en este 2022, habremos tenido un resultado negativo en el crecimiento de la economía. Y eso es terrible. 4 años perdidos. Tendremos 19, 20, 21 y 22. Y eso pues habla de un gobierno que no hace las cosas de manera adecuada en términos económicos y hay que corregir. Y por supuesto que afecta a los índices de la inflación, que por supuesto, además, como dicen los especialistas, la inflación, digamos que es el impuesto que afecta más a quien menos tiene. Jefe, nos acaban de llegar 2 preguntas más. Magali Juárez te pregunta, ahora se registró la ejecución de 9 personas en Puebla. ¿Es una muestra de la inseguridad en los gobiernos de Morena? Es una muestra de la inseguridad en el gobierno de la República, en el gobierno del país. Por supuesto, estos hechos ocurren en alguna demarcación, en este caso en Puebla. Lo lamentamos muchísimo. Es terrible que esto siga sucediendo y como ya lo dijimos hace unos días, que nos tengamos que acostumbrar a este paisaje de violencia. Yo creo, por eso la estrategia de seguridad, porque es un tema en el que sí reconozco que hay asuntos que de repente pueden ocurrir más allá de alguna estrategia, pero lo grave es que pasan estos eventos y tampoco se vislumbra una estrategia que pudiéramos presumir o pudiéramos querer que vaya a dar resultado. Y esto hay que corregirlo. Y finalmente, Ara Rivera manda una segunda pregunta. Dice, ¿apoyan el punto de acuerdo que presentó el senador Damián Cepeda para que la comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública y el titular de la Guardia Nacional sean en el Pleno de manera pública y expliquen la crisis de violencia y el papel fallido de la Guardia Nacional? Yo creo que sí, y a ofrecerlo también en un marco de respeto. Al final me parece que al Pleno no debería huirle nadie, porque al final en el Pleno, ¿quiénes hablan? Pues los senadores y senadoras del país, de todos los partidos, y el que puedan escuchar, el que puedan interactuar, pues es un derecho que se les debía de reconocer y además otorgar plenamente. Y yo no creo que tendrían ninguna consideración en contrario a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, tomando en cuenta que hay la oferta de hacerlo con decoro, con respeto, con la exigencia que se tienen que hacer por la gran crisis en materia de seguridad que se tiene, pero al final en un diálogo, en un debate, si se quiere, de que sea respetuoso. Jefe, pues son todas las preguntas que tenemos. Agradecerte tu tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de La Fuente y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, muy buen día. Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias al equipo del Grupo Parlamentario de Comunicación y muchas gracias a todos ustedes, periodistas que nos ayudan estando esta mañana y que nos hacen el favor de acompañarnos. Buenos días a todos. Muy buenos días, gracias.